dos folletitos, uno publicado por la Fundación de Investigaciones Marxistas, pero que hablaban del salario garantizado, esta era la expresión, y otro de Zona Abierta, una revista que seguro que todos conocéis, y que allí eran un montón de artículos que salían de los propios, digamos, autores, todos ellos europeos, que también hablaban de un salario universal. No había nada más que estas dos cosas. O sea que, cuando yo entonces empiezo la lectura, me doy cuenta que la filosofía que había en aquellas propuestas, sobre todo el salario es universal, por esta gente, era una lectura propietarista, una lectura propietarista en términos de Robert Nozick, o liberal en términos de Rawls, pero no teníamos una lectura, llamémosle crítica, marxista, lo que queráis, de la renta básica, y aquello no se podía sostener porque la justificación era precisamente unos autores que eran extraños a mi manera de pensar. Entonces, en esa lectura, yo me hago la pregunta, ¿se puede cambiar a una lectura más crítica? Y yo dije, sí, me dije a mí mismo, pero tienes que trabajar. Es decir, tenemos que saber de lo que allí se decía en aquel momento. Autores conocidos como Klaus Hofe valoraban la propuesta de la renta básica a nivel de Europa en los siguientes términos. Decían, esta es una propuesta conservadora. ¿Por qué? Y estaba contento. ¿Por qué? Porque ellos parten de que el capitalismo, el sistema productivo del capitalismo es excelente, produce como ninguno, pero reparte mal. Entonces, ante este reparto mal, ellos decían, la renta básica, lo que ellos llamaban el salario universal, puede ser algo que palía la pobreza, la desigualdad. Y ahí se quedaban. Pero él admitía abiertamente que era una propuesta conservadora. No iba contra el sistema. Por lo tanto, si yo quería continuar, y yo entonces en ese momento no tenía ninguna idea, se me ocurrió hacer una propuesta que partía de algo que en aquel momento era un tema estrella en la izquierda. El tema estrella en el 92 en la izquierda era el reparto del trabajo. Y entonces yo me dije, bueno, pero dentro de aquí y respetando las propuestas, ¿no podríamos partir y plantearnos también el reparto de la renta? Y después el de la riqueza. Pero el reparto de la renta y no solo el del trabajo. Eran, digamos, autores estrella en ese momento, pues André Gorz, Guy Standing, o digo, Guy Amnar, Dominique Tadei, una serie de autores que, abiertamente además, estaban en contra de que no fuera el trabajo el elemento central, porque el trabajo socializaba y era digno para el ser humano. Y ahí estábamos. Y yo tenía que salir de ese atolladero, porque yo nunca he querido un salario, digamos, como un elemento de socialización. El empleo asalariado me parece un elemento de explotación y de alienación, y por lo tanto no podía defender una cultura del trabajo que tanto ha marcado a la izquierda y que de alguna manera tendremos que alguna vez revisar. Entonces yo proponía en ese artículo, ¿por qué no tenemos un debate, no iba más lejos? ¿Por qué la izquierda no debatimos las posibilidades y los inconvenientes de este reparto de la renta? Y así fue. Por eso cuando esta mañana leía el artículo, decía, de alguna manera han pasado muchos años, yo que milito en ámbitos y en colectivos que andan por Baladre, hoy en día eso ya es obvio, es decir, una lectura anticapitalista, utilizando la renta básica ahora como instrumento, como EINA, porque en la visión de los llamados, la lectura conservadora aquella, solo tenía una función distributiva, es decir, produce mal, no se produce bien el capitalismo, pero necesitamos un instrumento de política de rentas que distribuya. Y no iba más lejos. Y todos, incluyéndome a mí, nos incorporamos a esa lectura distributiva, pero no había, digamos, no lo habíamos reconvertido en un instrumento contra el sistema. O sea, en que fuese una EINA, como aquí se dice ahora muy bien, y a mí, desde luego, decía cuántos años y medio para escribir la renta básica como EINA para la organización y la transformación. Supongo yo que del capitalismo. Organizarnos contra el capitalismo, no
dentro del capitalismo contra y la transformación del capitalismo. Entonces, hasta aquí son un poco unos destellos, digamos, que yo introduciría históricos. Ahora ya estamos, digamos, ya en el 2013. En el 2012 tenemos lo que para mí puede ser la combinación de la renta básica, que yo siempre le he explicado como diciendo, la renta básica tiene dos patas. Una más importante, cuidado, pero la otra subsidiaria, pero también importante, que era mecanismo de distribución de la renta, porque nos explicará Manolo, pero todos sabemos lo que está ocurriendo en este momento. Por tanto, necesitamos tiene que seguir siendo un mecanismo de redistribución de la renta. Hay que atender las problemáticas que tenemos. Pero también y no nos debemos olvidar de que las problemáticas que atendemos no son nada más consecuencia de un sistema. En esta audiencia no hace falta decirlo, pero sí recordarlo. Las problemáticas que estamos abordando de pobreza, de desnonamiento, etcétera, etcétera, son consecuencias de un sistema que se está transmutando y que no hay vuelta atrás, y que en mi opinión, equivocada no, estamos al comienzo, no estamos en el medio ni a la salida al final. Algunos incluso, digamos, autores, economistas, incluso o gobernantes de la derecha, ya hablan del 25. O sea, estamos, en mi opinión, al principio, pero se transmuta el capitalismo, y no es esta la charla de hoy, ni quiero que sea la mía, de manera que no hay vuelta atrás. El capitalismo es un humano verde que algunos sueñan, que algunos todavía, bueno, que quieren una socialdemocracia, la vuelta. Eso, para mí, para la izquierda a la que yo pertenezco, no es posible ya. Entonces hemos de prepararnos para humanos mayores. Y de aquí que haya que conservar, y esto voy a coincidir mucho con Manolo Cañada, que hay que conservar el elemento distributivo. Pero para mí no se puede olvidar en todas estas luchas el elemento de instrumento contra el sistema. Y por lo tanto, yo me incorporé a, no los campamentos de dignidad porque vivo aquí, pero sí a la ILP de la renta básica de Extremadura, porque concitaba los dos elementos. Es una lucha en la que constantemente tenemos delante todo ese sufrimiento de todas las personas que están sufriendo, pero alternativamente somos conscientes de que hay que luchar contra el capitalismo. Aquí el campamento de dignidad concita las dos y de alguna manera materializa aquello que yo bueno, puede sonar pretencioso, me puedo morir, pero cuando yo decía la izquierda del territorio español tiene que empezar a debatir una renta básica, cualquier instrumento de redistribución, pero también de mecanismo contra el sistema, tiene que empezar la renta, digamos, el reparto de la renta, hoy está prácticamente, de alguna manera, en todos nosotros. Hasta este junio se veía que los propios sindicatos del sistema salían hablando en Europa, en su encuentro, cuidado, el verbo lo ponía muy bien, tenemos que ir pensando que algún día habrá que pensar en introducir alguna renta básica. Tenemos que ir pensando que algún día, pero ya hablaban de la renta básica. Es decir, que hoy la renta básica, yo pienso que se conoce poco, pero se habla mucho de ello. Y quizá de aquí la necesidad que los campamentos de dignidad tienen. Visualiza el problema, pero también visualiza el instrumento. Dos aspectos para mí importantes. Visualiza el problema, visualiza el instrumento, y va aclarando que no debemos confundir la renta básica, sea un modelo débil o un modelo fuerte, lo que nosotros llamamos la renta básica de los iguales, no la debemos confundir con los pymes, con la renta mínima de inserción, con la asistencia. En el caso, hoy Manolo decía muy bien, la asistencia, hemos de tener cuidado. Yo sacaría una palabra que quiero modificar. Él nos dice, cuidado, en su artículo nos dice, cuidado que los poderes no nos van a solucionar el problema. Y yo también le digo, Manolo, los poderes tampoco nos van a traer las soluciones. O sea que hemos de luchar en dos frentes. Y acabo ya con esta frase muy conocida, pero un poco modificada, que es, además de pensar, hay que actuar. Es decir, recojamos aquel viejo dicho de más, pero además de pensar, no, dejémonos de pensar y actuemos ya. Los filósofos estamos no, además de seguir pensando, porque necesitamos instrumentos nuevos. Yo ahora ya, es que la renta básica, en este momento tengo una propuesta que acaba de salir, que no es conocida, pero que habrá que esperar por 10 años, no importa,
que además también ha salido, ahora se acaba de traducir en catalán, que es esto. O sea, yo ya estoy proponiendo un paso más allá. Ya sé que con todos los problemas que tenemos, salir con esto parece que es como, no sé, parece que es hasta de la renta básica a la riqueza comunal. La izquierda tiene que estar dando pasos permanentemente de la riqueza. Si alguien quiere, está en catalán, acaba de publicarse. Yo le he dado otro nombre que responde mucho más, que es municipalismo y sociedad comunal, proceso y alternativa al capitalismo. O sea que, bueno, yo ya casi dejo, ya está aquí también Ramón. No quiero decir nada más, ya tengo 1020 minutos agotados y ya está. Gracias.